toda persona por su condición de tal tiene sus derechos y que lo cierto es que hay muchas poblaciones que el ejercicio de esos derechos se ve vulnerado y en la red, todas las personas que formamos parte de la red, lo que buscamos es justamente buscar las maneras para asegurar que puedan ejercer esos derechos, ¿sí?, en nombre propio o en nombre de sus representantes, los niños o las niñas y los adolescentes. Para eso entonces nosotros en este panel vamos a comenzar, vamos a cambiar levemente el orden y en primer lugar vamos a escuchar a la doctora Silvina Lico, que es abogada del equipo de Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya charla del día de hoy va a ser el derecho a la imagen, ¿sí? Bien, entonces ahora la escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a Lourdes por haberme a mí invitado en nombre de un equipo, que somos José Luis, fotógrafo documentalista, que lo tenemos acá a mi derecha, y el licenciado Eduardo Peduto, que es sociólogo. Entre los tres formamos un equipo que estamos implementando un taller donde hablamos de derecho a la imagen, en general de todas las personas, y en particular de niños, niñas y adolescentes. Este taller lo implementamos en distintos espacios, en territorio, en universidades, en escuelas. La idea es desde el organismo del cual nosotros provenimos, que es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que es un organismo de derechos humanos, es un organismo de control, de difusión y de promoción de derechos humanos que fue creado por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Desde ese organismo intentar concientizar dentro del amplio espectro de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Nosotros hacemos hincapié en este derecho tan importante que consideramos como el derecho a la imagen. Hoy en día la imagen la consideramos un lenguaje casi exclusivo, sobre todo en los adolescentes, en lo que tiene que ver con exponer su propia imagen en las redes sociales o redes digitales, como les gusta llamar a los especialistas, esta diferenciación de red social y red digital. Y ese taller lo hacemos también en el marco del Centro de Estudios para el Fortalecimiento Institucional, que forma parte de la Defensoría del Pueblo, cuya finalidad es fundamentalmente esta, la capacitación y la formación en derechos humanos. Nosotros les estuvimos dejando un folletito donde habla de esta ley, de la 3285 de la Ciudad de Buenos Aires, que generó la obligatoriedad en todos los ámbitos de la Ciudad de Buenos Aires de la formación en derechos humanos y quedó a cargo de la Defensoría del Pueblo. Hablando propiamente del taller que nosotros implementamos, que tiene que ver con derecho a la imagen, es un taller participativo donde lo que queremos es concientizar y nutrir de información a los adultos, a los niños, a las niñas y a los adolescentes con respecto a su propia imagen. La imagen entendida hoy en día como parte de la dignidad humana, ¿sí? Quizás para eso me voy a detener un poquitito en lo que tiene que ver con las leyes y con el Código Civil nuevo, con la Convención de los Derechos del Niño. Yo lo voy a tratar de hacer muy breve para que tenga cierto dinamismo, pero necesito contarles que el artículo 53 del Código Civil actualmente incluye a la imagen como parte de la dignidad humana. Esa inclusión hace que tenga una importancia en la vida de todas las personas, pero con especial interés en los niños, en las niñas y en los adolescentes. Este artículo lo que hace es regular este ejercicio del derecho a la imagen, establece que es parte de la dignidad humana y también hace hincapié en la necesidad del consentimiento para poder tomar una imagen y para poder reproducir una imagen. Imagen entendida no solo como la imagen propiamente dicha, como una fotografía, sino también como el registro de voz, o sea que tenemos un concepto de imagen más amplio. Este consentimiento que es necesario para poder tomar o reproducir una imagen tiene algunas excepciones, que es cuando se pone más interesante el debate, ¿no? Cuando se pueden tomar estas imágenes sin la necesidad del consentimiento expreso o tácito de quien es retratado, fotografiado o grabado. Esos casos son
Yo siempre tengo mi machete porque soy bastante desmemoriada. La participación en actos públicos, cuando alguien participa de un acto público. Cuando existe un interés cultural o educativo que justifique difundir esa imagen, tomarla y no pedir el consentimiento. Y el tercer, y la excepción más interesante para el debate, es cuando esta imagen se tome y se reproduzca con el ejercicio regular del derecho a la información en actos que sean considerados de interés general. Entonces, las otras dos excepciones, si bien son importantes y son tenidas en cuenta, no son las que generan el mayor debate, porque cuando hablamos del ejercicio regular de la información y de actos que generen interés público o interés general, bueno, hacemos referencia a la prensa, ¿no? Y a todas las imágenes que puedan difundirse en medios gráficos, en medios televisivos y en este ejercicio de la información. Aquí es interesante tomar un poquito lo que hablaban antes, aunque sea muy poquitito, que tiene que ver con los estereotipos. ¿Qué estereotipos de niños, de niñas y de adolescentes nos muestran las imágenes que generalmente vemos en la televisión, en las redes sociales, en los diarios? Este mostrar a la juventud o muy vulnerable o como un peligro, ¿no? Con esto de siempre tomar el estereotipo del joven como joven o niño en una situación de gravísima vulnerabilidad o joven como un peligro para la sociedad en esta nueva incursión que se está intentando en bajar la edad de punibilidad de los jóvenes en Argentina. Este artículo, este consentimiento para la captación y la reproducción de las imágenes del artículo 53 corre para todos y para todas, no es solamente para niños y niñas. El consentimiento expreso tácito se necesita para cualquier persona. Los niños, las niñas y las adolescentes tienen un plus de protección, ¿sí? Que se lo da la Convención Internacional de los Derechos del Niño y en especial nuestra Ley de Protección Integral Nacional, la 26061. Donde la regla para la ley 26061 es la prohibición. No se pueden difundir imágenes de niños, niñas o adolescentes sin la autorización, y acá también se pone interesante, de los propios niños, niñas o adolescentes o de sus representantes legales. Y más aún, cuando se tiene este consentimiento de los niños o las niñas y de los representantes legales, si esta difusión de imágenes genera menoscabo en la dignidad o en sus derechos, tampoco podrían promoverse, tampoco podrían difundirse, ¿no? Y aquí es donde aparece un concepto muy importante para todos los que hemos trabajado en infancia, que es el de la corresponsabilidad. Por los derechos, por garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los niños y las niñas, rige el principio de corresponsabilidad social. Por lo tanto, si un padre, una madre, un representante legal autoriza la difusión de una imagen, pero el medio o el lugar donde se va a difundir esa imagen entiende que aún así se está menoscabando la dignidad de ese niño o de esa niña, tiene responsabilidad sobre esa imagen que va a difundir. A ver, obviamente a todas estas difusiones de imágenes de niños y de niñas hay excepciones. La excepción clásica tiene que ver con difundir imágenes de niñas o de niños que están con una búsqueda de paradero, que se presumen que fueron trasladados de una ciudad a otra por cuestiones de trata, de explotación sexual, y allí la recomendación es, sí, obviamente, difundir la imagen de estos niños, de estas niñas, de estas adolescentes y de estas mujeres también, para poder generar una conciencia social tal que facilite el rescate de estas personas que se encuentran en esa situación. El taller que nosotros damos de la Defensoría del Pueblo junto con José Luis y con Eduardo, si bien yo soy como la parte legal porque soy la abogada del equipo, José Luis es fotógrafo documentalista y Eduardo Peduto es sociólogo, se genera todo el tiempo el debate con la difusión, con hacer ver las vulneraciones de derechos que padecen los niños cotidianamente y por otro lado, digamos, cómo contrarrestarlo con proteger las imágenes de estos niños y de estas niñas que también tienen derecho a decidir sobre su propia imagen y después están también sus representantes legales.
Argentina puntualmente no ha regulado a partir de qué edad un niño o una niña puede decidir sobre su imagen, pero digamos que el Código Civil habla de una capacidad progresiva y de niños, niñas y adolescentes sujetos de derecho, que a partir de los 13 años está la categorización de adolescente y que pueden tomar muchas decisiones con respecto a su propio cuerpo y a su propia vida, con lo cual podríamos encontrar alguna analogía. En España se reguló a partir de los 14 años, donde se entiende que un adolescente puede dar el consentimiento para que su imagen sea utilizada de la forma que él decida, y siempre en caso de que haya alguna discusión entre los representantes legales y el niño, la niña o el adolescente, se recurre a la justicia, que no es lo más recomendable en casi ningún caso. Bueno, la idea de hoy era contarles este taller que nosotros proponemos y que nos gustaría que cualquier duda que tengan se puedan acercar a José Luis o a mí y estamos a disposición para poder abundar en este tema y participar en foros de formación junto con ustedes para generar el debate, para nutrirnos de información y a partir de esa información tomar las decisiones que creamos convenientes para cada caso, sobre todo porque veo que todas y todos los que estamos acá estamos con el mismo amor y con la misma pasión orientadas hacia lo mismo. Así que muchas gracias. Bien, muchas gracias. Sí, muy esclarecedor. O sea, creo que es un tema que nos debe interesar a todas las personas, porque en esta sociedad donde la imagen tiene tanto peso hoy por hoy, ¿no? El uso muy profuso de Facebook, donde más que la palabra, que está más en Twitter, está en Facebook, son imágenes en forma continua y uno tendrá que ver, bueno, qué imágenes ponemos. Pues fíjense la importancia que nos está planteando el derecho a la imagen, obviamente que la tenemos todas las personas porque forma parte de la dignidad de la persona y nosotras y nosotros acá queremos enfatizar, bueno, cuál es la especificidad en el caso de niñas, niños y adolescentes, donde, bueno, a partir de qué edad, este tema que está planteando. Creo que hay muchos temas que son bien interesantes que abrió para el debate, si no está regulado acá en Argentina y si en España a partir de los 14 y nosotros y nosotras acá, cómo vamos, a partir de qué edad le vamos a dar la potestad al niño de resolver él solo, ¿sí? Sin el representante legal, más allá de estas cuestiones que son bien importantes respecto del uso y el medio en el cual se usan estas imágenes, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Después que hablemos, digamos que hablen todas las participantes, obviamente que vamos a abrir a las preguntas que cada uno de ustedes pueda tener, ¿no? Bien, y ahora entonces, a continuación va a hablar la licenciada Yanina Tuñón. Sí, ella es la coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Ella es socióloga y, bien, ahora los invito a escucharla, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Vamos a compartir con ustedes una vez más, porque hace poco también estuvimos compartiendo un poco los resultados del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia. Hoy la idea es que compartamos un poco el estado de situación de la infancia en distintas dimensiones del desarrollo humano y social de los niños, en un periodo de tiempo, que es el periodo de tiempo del Bicentenario, 2010-2016. Un poco el objetivo entonces es que podamos evaluar este periodo de tiempo en distintas dimensiones que, como les decía, son dimensiones de derechos humanos, pero que también implican dar cuenta de un conjunto de aspectos que el conocimiento científico da cuenta de que son importantes en términos del desarrollo de la vida de los niños en distintos ciclos de ese periodo. También esta información que hoy vamos a poder analizar juntos se constituye también en una herramienta de demanda, en una herramienta a partir de la cual
podemos hacer distintos reclamos en tanto se corresponde con la normativa que está vigente en la Argentina y por lo tanto lo que vamos a ir viendo paso a paso son situaciones en todos los casos de déficit, de deudas. Cuánto nos falta para llegar al ejercicio mínimo de un conjunto de derechos que deberíamos garantizar como sociedad. Por lo tanto, toda la información que ustedes hoy van a poder analizar puede constituirse en cada uno de los lugares donde ustedes están ejerciendo algún tipo de trabajo con la infancia en una cifra de referencia para justamente poder reclamar, para poder saber cuánto está faltando y qué corresponsabilidades se tienen que poner en juego. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos una definición de UNICEF, que es una definición que da cuenta de la multidimensionalidad de la pobreza en la infancia, justamente para poder criticar las perspectivas que solamente se plantean la pobreza en términos de ingresos. Sin dudas es muy importante que el INDEC en la Argentina haya reconstituido, ¿no?, sus cifras, y es aún más importante que haya publicado las cifras de la pobreza en la infancia, algo bastante poco usual en las estadísticas nacionales desde hace muchas décadas. En ese sentido, lo que el INDEC de alguna manera confirma es que más del 45% de los niños son pobres por ingresos en la Argentina, algo que el Observatorio de la Deuda Social Argentina venía diciendo hace ya 16 años. Sin embargo, bueno, en esta ocasión el INDEC ya mide las cifras de la pobreza por ingresos y entonces es hora de que el observatorio pueda dedicarse a lo que originalmente fue la idea de su creación, que era poder trabajar con aquellas dimensiones que son las dimensiones menos visibles, en este caso, del desarrollo de la vida cuando se es niño. La siguiente filmina nos hace ingresar ya directamente a una de las primeras dimensiones que tiene que ver con el derecho a la alimentación, con el derecho al sostenimiento de la vida. Y aquí, sin dudas, las deudas pendientes son muy importantes. Ustedes pueden ver en las barras, bueno, cuál es el nivel de cobertura alimentaria directa que hay en la Argentina en este periodo y vemos cómo, sobre todo en los últimos años, se incrementó la ayuda directa en el campo alimentario, ya sea a través de comedores escolares o comedores comunitarios. Y a su vez podemos ver cómo tenemos casi 2 de cada 10 niños en situación de vulnerabilidad, que viven en hogares que tienen dificultades para acceder a los alimentos en cantidad y calidad, y cómo el 9%, uno de esos 2 de cada 10 niños, experimenta situaciones de hambre de modo directo en la propia infancia. Estos índices, como ustedes ven a lo largo del tiempo, se han mantenido muy estables. Y para que esto sea así, sin dudas, ha tenido una importancia muy significativa este tipo de cobertura alimentaria directa, pero también las transferencias de ingresos directas a la infancia. Probablemente lo que ustedes ahí ven como la inseguridad alimentaria severa, que es la línea azul, se hubiese disparado significativamente si no hubiesen existido estas políticas. Pero también es revelador el gráfico de que estas políticas no han sido suficientes, ¿no?, porque no han logrado erradicar el fenómeno del hambre en la infancia, lo cual habla de que es una problemática bastante compleja que requiere de estudios mucho más profundos porque el hambre no se soluciona solamente con transferencia de ingresos. La siguiente filmina nos habla del derecho a la salud y aquí volvemos a tener un indicador que son las barras que nos señalan el desafío que tienen los estados. Los estados en la Argentina tienen un desafío de cobertura en el campo de la salud muy importante porque el 50% de los chicos en la Argentina tienen como única opción para atender su salud el servicio público de salud. Esto, por supuesto, no es algo negativo, pero sí es una alerta. La responsabilidad que tienen los estados en la atención de la salud es muy significativo y habla de una infancia que pertenece a hogares en situación de informalidad y precariedad laboral.
con lo cual hay una fuerte concentración de niños en sectores sociales que tienen una relación con el mercado de trabajo, que es la informalidad. Las otras 3 líneas sí ya son indicadores directos de acceso a la atención de la salud. La más alta de ellas nos está marcando un déficit importante en la atención de la salud bucal. 4 de cada 10 chicos entre los 3 y los 17 años en el último año no consultó en ningún momento a un odontólogo. Tenemos 2 de cada 10 que en el último año no realizaron una visita al pediatra o al médico clínico de modo preventivo. Y tenemos un 5% de niños que sus padres consideran que su estado de salud es un estado de salud negativo, malo, en términos crónicos. Por supuesto, todos estos índices son a nivel de los promedios poblacionales, pero podemos analizar en detalle en los informes del barómetro las desigualdades sociales y cómo esas desigualdades sociales no solamente son regresivas para los niños más pobres, sino que también a lo largo del tiempo se revelan como muy persistentes. La siguiente filmina nos introduce en el campo del derecho al hábitat de vida. Y ahí podemos ver cómo hay situaciones de déficit bastante permanentes, ¿no? La calidad de la vivienda, la condición de hacinamiento, nos vuelve a señalar que 2 de cada 10 niños están en una situación deficitaria y también nos revela situaciones mucho más problemáticas por sus niveles de incidencia, como son las condiciones del saneamiento y los ambientes tóxicos, que afectan a un 50 y un 40% respectivamente a nivel del promedio poblacional, pero como les decía, por supuesto, estas cifras se disparan significativamente en los sectores sociales más pobres. La siguiente filmina nos introduce en un campo muy poco visibilizado, porque es el mundo privado de los niños pequeños. ¿Qué pasa con los niños antes de ingresar al mundo educativo? En aspectos que son muy importantes, como son los estilos de crianza, de estimulación emocional e intelectual. Los indicadores que ustedes están viendo en la pantalla tienen que ver con niños a los que no se les festejó su último cumpleaños, niños que están bastante aislados de la estimulación a través de la palabra, niños que no se les cuentan cuentos, no se les narran historias orales, chicos que no tienen contacto con los libros. Todos estos indicadores son indicadores que están muy estudiados en el campo académico y que dan cuenta de situaciones de déficit que son muy difíciles de remontar a lo largo del curso de vida educativo de los niños una vez que ingresan al nivel inicial o a la educación primaria. En este periodo, este tipo de estimulación a través de la palabra, a través del trato afectivo, ustedes me dirán, ¿y el cumpleaños qué tiene que ver? Bueno, el cumpleaños tiene que ver, porque en realidad es un espacio de estimulación emocional y social muy importante, en el cual el niño, en esos eventos, que además son eventos, si se quiere, culturales, en el que se reconocen distintos roles que van más allá de mamá, papá, hermanos, también son momentos en el que el niño se reconoce como diferente de los otros y empieza a construir su propia identidad. Por supuesto, puede haber otros eventos significativos para un niño. Nosotros estamos eligiendo uno y por lo tanto todos estos indicadores son parciales, pero indicativos de algo. En este sentido, las desigualdades también son importantes y todos estos promedios que ustedes están observando son mucho más elevados cuando focalizamos en niños en condiciones de pobreza o en niños que viven en espacios socio-residenciales segregados. La siguiente filmina nos introduce en el campo de la educación. Y aquí de vuelta el desafío de los estados en la Argentina es superlativo. ¿Por qué? Porque más del 70%, más del 75% de los chicos van a escuelas de gestión pública. Con lo cual, las metas que tiene que tener el Estado y cómo las hace efectivas, sin dudas, es un problema muy importante. Ayer salió en un diario una nota que hace referencia a una investigación nuestra, en donde los adultos de referencia de los niños en la Argentina reconocen que el principal derecho que
debemos garantizar los argentinos es el derecho a la educación y en segundo lugar el derecho a la alimentación. De manera que es una oportunidad porque hay amplio consenso en la sociedad de que este es un derecho sobre el que tenemos que trabajar. Lo que estamos observando allí son, bueno, cómo ha evolucionado la escolarización en los primeros años de vida, cómo claramente tenemos una situación de déficit a nivel de la escuela primaria en torno a un 8%, y cómo en los adolescentes la situación de déficit está por encima del 20%, pero cuando focalizamos en los adolescentes más pobres esto trepa al 40%, y ya sabemos que el 50% de los adolescentes no termina la escuela secundaria. La siguiente filmina nos habla de las ofertas educativas. La Ley de Educación se planteó como una meta para el año 2010 llegar a un 30% de niños en escuelas de jornada extendida o de doble jornada. Bueno, claramente esto es una meta totalmente incumplida en el caso de la Argentina, porque tenemos un 92% de chicos en la educación primaria que van a escuelas de simple escolaridad, o sea que asisten 4 horas al colegio. Y de modo adicional, estamos todavía lejos de cumplir con ofertas educativas que también se plantearon en la Ley de Educación del 2005, como es el acceso a una segunda lengua, como es el acceso a nuevas tecnologías o a materias tan tradicionales como música, plástica y educación física. Y el análisis más particular de estos indicadores nos dan cuenta de que estas asignaturas están mucho menos presentes en las escuelas públicas localizadas en espacios socio-residenciales segregados, con lo cual las desigualdades, las fragmentaciones se reproducen en el interior de la educación pública. Tenemos claramente calidades muy disímiles dentro del sector público que hoy tiene una cobertura, como vimos, del 75%. La siguiente filmina habla del derecho a la información, lo medimos a través del acceso a nuevas tecnologías. Vemos que en este sentido hubo progresos, sobre todo progresos en el acceso a Internet, en el acceso a una computadora y sin dudas todo lo que tiene que ver con los libros, con los comportamientos lectores, de alguna manera también está atravesando a todas las infancias, básicamente porque los chicos cada vez tienen menos comportamiento lector de textos impresos y se incorporan más al uso de las nuevas tecnologías, aunque los estudios cualitativos señalan que si bien este fenómeno atraviesa todas las infancias, lo hace de manera muy desigual cuando analizamos cualitativamente el uso de las herramientas. Finalmente, cuando producimos una síntesis a través de un índice, lo que observamos es que tenemos alrededor de un 58,7% de chicos en el año 2016 que están privados en el ejercicio de alguno de los derechos que compartimos hasta ahora y que casi un 15% experimenta situaciones que son muy severas. Para mencionarles algunas, no solamente están en un hogar que tiene vulnerabilidad alimentaria, sino que experimentan hambre de modo directo y que adicionalmente no están recibiendo ninguna ayuda directa en este campo, o que tienen problemas de saneamiento, como no tener inodoro con descarga y adicionalmente no tener acceso al agua corriente, o que no están yendo a la escuela. Este 15% tiene este tipo de situaciones de déficit en algunas de las dimensiones que hemos observado. La siguiente filmina nos permite ver qué pasó en el tiempo, entre puntas, entre el 2010 y el 2016, cómo mejoramos en el campo del saneamiento, cómo las mejoras fueron muy bajas en el campo de la vivienda, en el campo de la salud, cómo las mejoras hubo mejoras en información y algunas mejoras en el campo educativo. La siguiente filmina nos va a dar cuenta de las desigualdades sociales. Y entonces vemos cómo entre los sectores sociales que tienen una relación marginal con el mundo del trabajo, el déficit en el ejercicio de los derechos trepa a casi el 80%. En la siguiente filmina podemos ver
cómo se concentra fuertemente en los espacios socioresidenciales de villas y asentamientos urbanos, donde la privación en el ejercicio de los derechos trepa al 88%. La siguiente filmina nos permite ver cómo la población que recibe la asignación universal por hijo tiene déficits importantes, pero que la evolución ha sido positiva en el tiempo. La siguiente nos permite ver el problema que significa vivir en el conurbano bonaerense. El 70% de los chicos que viven en el conurbano bonaerense están privados en el ejercicio de alguno de los derechos que mencionamos y tan cerca de la ciudad de Buenos Aires, donde estos déficits son mucho menores. La siguiente. Bueno, realmente lo que esta información nos permite conocer es que todavía en la Argentina tenemos deudas pendientes que tienen que ver con el sostenimiento de la vida. Vivir en un ambiente que no sea tóxico, tener acceso a los alimentos, parecen derechos que son esenciales para poder ejercer otros derechos. Bueno, las deudas pendientes en este plano todavía son muy importantes. Pudimos observar algunos avances en el campo educativo, mayor escolarización entre los niños pequeños, un poco más de escolarización en la escuela secundaria. Sin embargo, también vimos que esas ofertas educativas son ofertas educativas muy disímiles para chicos, para distintas infancias. Y en ese sentido, el valor de la educación para los chicos más pobres de la Argentina es algo sobre lo que hay que trabajar. ¿Para qué vamos a terminar la escuela secundaria? Sin dudas es una pregunta relevante que los adultos tenemos que contestarles a muchos adolescentes. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Es desolador en realidad escuchar, ¿no? Es muy alarmante lo que sabemos porque quienes estamos trabajando en territorio sabemos que esta es una realidad que nos afecta y les afecta a nuestros niños y nuestras niñas y verlo en cifras de una manera tan cruda es bueno porque nos lleva a decir, bueno, no es una cuestión de percepción regional o personal o individual, sino como que esto está avalado por la investigación científica que justamente nos permite a nosotras saber que esto que se percibe tiene que ver con una realidad mucho más extendida de la que nosotras observamos, ¿no? Mi nombre es Gabriel. Acá al lado mío tengo mi compañera Claudia y Cecilia, que no sé si las conocen. Sí. No importa, sí. No importa, no, quédate, Ale, quédate. Queremos aprovechar este ratito que gracias a la Lourdes y a la gente de la organización nos dieron para presentarnos. Nosotros somos un grupo que nos llamamos Estado Payaso, organización con fines de risa. Somos una asociación civil que trabajamos principalmente en hospitales de todo tipo, pediátricos y más. Y trabajamos como clown, que es lo que sabemos hacer, como decimos los payasos, que es lo único que sabemos hacer. Y lo decidimos hacer, convocarnos como grupo para hacerlo ahí. Somos un grupo que además tenemos otros recorridos, que cada uno, digamos, en mi caso yo soy psicólogo, Cecilia es docente, trabajadora social, Claudia también es docente, nuestros otros compañeros también son docentes, estudiosos de teatro, y decidimos hacer esto hace años que lo venimos haciendo en otras organizaciones. Nuestro objetivo básicamente es transformar dentro de nuestras posibilidades, desde nuestro trabajo artístico, el espacio, ¿sí? El espacio y el tiempo. Entendiendo que cuando una persona está, decimos, en un hospital, por ejemplo, internada o acompañando a alguien que está siendo intervenido o por intervenirse o haciendo un tratamiento, o aunque vaya por un solo día al hospital y esté en una sala de espera esperando que lo atiendan, seguramente va por una situación no deseada, una situación de salud, y
Y decimos transformar para que en ese rato ese espacio que está viviendo ahí no sea solamente que se está recuperando, no sea solamente que está pensando en su salud o en su enfermedad o como todos esos discursos que circulan en el hospital en relación al discurso médico, de la patología, de los órganos, de esto, de lo otro, sino que por ese instante que nosotros atravesamos por ahí podamos quizás viajar con la imaginación, desde lo simbólico, y no tanto simbólico en el trabajo con los chicos están en una cama, pero se levantan, se mueven, corren, hacen todo su vida, que en ese caso transcurre en una habitación. Y decíamos viajar o pensar desde lo simbólico porque construimos con las personas que están ahí. Nosotros traemos propuestas abiertas al clima primero, porque cuando entras a una habitación de un hotel, iba a decir, porque como estamos en un hotel, a una habitación de un hospital, no sabes con qué clima te puedes encontrar. Entonces tratamos de ser respetuosos, pero no detenernos en eso. No dejar que la puerta se vea cerrada porque hay sufrimiento, o hay dolor, o hay angustia, porque precisamente lo que queremos es atravesar eso, aunque sea por un rato. Y digo que no sabemos con qué nos vamos a encontrar porque no sé, se me ocurre ahora uno de los ejemplos en relación a la oportunidad que se genera cuando nosotros estamos ahí. Hace un tiempito me tocó estar en un hospital pediátrico y había un chico sentado en la cama con una venda en la cabeza y en en el brazo, adultos, ¿no? Medio que están siempre como padeciendo todos. Y entonces siempre hacíamos un juego que entraba alguno a una habitación y ladraba. Ladraba como un perro, ladraba. Si quiere le mostramos ahora. ¿No? Yo ladro re lindo. Yo no pude actuar hoy, yo quiero ladrar. Bueno, después como que hablo y de momento ladro. Y entonces... Y entonces, claro, gracias. Mi compañera dice que lo hago bien. Y entonces los chicos piensan, jugamos con eso. Uy, no, pensamos que no se podía traer perros al hospital, trajiste a tu perro. Pensando también que está fuera de su entorno, fuera de su grupo familiar, fuera de su casa, lejos de sus amigos, lejos de la escuela y lejos de su mascota también, si es que tuviera. Y cuando yo salgo del baño después de ladrar, los adultos así, haciéndome... El nene me miraba, se reía. Entonces yo vuelvo a entrar, subiendo la apuesta, ladramos de vuelta y me miran como, no, ladrar no. Y nos dicen, lo mordió un perro. O sea, ¿a quién se le va a ocurrir que te muerde un perro en la cabeza? Tenía la cabeza vendada. Bueno, en el momento la apuesta era o estalla en una situación de angustia o no, pero lo que nos estaba devolviendo ese chico que estaba ahí en la cama era, se reía. Y los adultos por ahí de la solemnidad y de lo que podría pasar estaban más preocupados. La verdad es que seguimos, entramos, ladramos, perro grande, perro chico, aparecieron caballos, elefantes, de todo dentro del baño y surgió, por eso digo, una transformación en el sentido de lo que fue ese momento, quizás traumático para él, en ese otro momento con un perro, el mismo, otro, pero divertido y en el espacio donde él se tenía que alojar para curarse. Así que, digamos, una pequeña anécdota, pero para contarles un poquito, ilustrar lo que hacemos ahí. Por ahí contarle que nuestra actualidad es una experiencia muy impresionante que estamos haciendo, para nosotros sobre todo, y para el hospital donde estamos, que es en el Hospital Moyano, un hospital monovalente neuropsiquiátrico de mujeres, donde viven mujeres, están internadas, y algunas hace muchos años que están ahí y que viven ahí. Sí, 25 o más. Y en realidad hay muchas organizaciones que hacen lo que nosotros hacemos, la mayoría destinadas al público infantil, porque se relaciona la tarea del payaso con la infancia, y nosotros estamos desarrollando una tarea ahora bastante novedosa, que es con adultos y adultas, porque también están las personas que trabajan en el hospital,
y mujeres que tienen algún padecimiento en su salud mental. Nos está yendo muy bien, así que creemos que vamos a seguir. Pueden mirar nuestra página de Facebook, ahí subimos nuestras novedades, nuestras intervenciones ahí, muchas, nuestro fracaso también, muchas no se ven los rostros, que es lo más interesante de nuestro trabajo, ¿no? Las mujeres que están ahí hace mucho que no son miradas desde el lugar que nosotros las miramos, que es desde el lugar de la potencia y no desde el lugar de la carencia, ¿no? Como desde el lugar de la posibilidad de seguir jugando, aún siendo adulto, aún estando internado hace mucho tiempo, aún no pudiéndose mover en algunos casos. Entonces es muy lindo ver sus rostros y su manera de comunicarse con nosotros. Por cuestiones no podemos hacerlo, por cuestiones de intimidad, tal cual es eso. Pero bueno, si quieren síganos en Facebook. La verdad que para nosotros es un placer enorme estar acá. Le agradecemos muchísimo a Lourdes el haber pensado que podíamos aportar alguna cosa a este evento y estamos donde queremos estar. O sea, nos interesan estos lugares. Nuestro trabajo no es solo un trabajo de divertimento o esto que, ay, qué payasos, o de menospreciar, sino que está lleno de contenido y de política. Nosotros pensamos mucho lo que hacemos y elegimos dónde queremos estar. Y este es uno de esos lugares. No quiero agregar nada, pero sí quiero agradecer y decir que para mí también, como para todos nosotros, es un orgullo estar acá, y porque muchas de las cosas estamos completamente de acuerdo y sufrimos, y también pensamos que, bueno, todo lo que escuché recién, la verdad que es doloroso, pero también está bueno saber que gente como ustedes por lo menos estamos tratando, y nosotros también estamos tratando de que esto sea, por lo menos juntarnos para mejorar un poco esto que está pasando. Gracias.